El tema de esta predicación con signos de interrogación: ¿un año más de lo mismo? Ese es el tema de la predicación. ¿Un año más de lo mismo? Un nuevo año está por comenzar y otro está por terminar. De la misma manera que ocurrió hace un año atrás, esto viene ocurriendo por 21 siglos. No conocemos con certidumbre cómo la gente de los siglos pasados celebraron en la transición de un año que terminaba y otro que comenzaba, pero en el tiempo presente, los que nos encontramos en el siglo XXI, casi siempre cuando llega fin de año, siempre el hombre busca tener buenas resoluciones, buenos deseos, buenos esfuerzos, y procuran poderlos cumplir. Esta noche Dios nos pregunta a nosotros: ¿cuántos de los buenos propósitos que se hicieron hace 12 meses se pudieron cumplir en su vida? Eso es muy importante. Cada fin de año nos lleva a nosotros a revisarnos, a autoevaluarnos y poder tener deseos de mejorar. Pero Dios nos pregunta, una vez más, esta pregunta a nosotros como iglesia: ¿cuánto de lo que nos propusimos en enero se ha cumplido en nuestras vidas? Un filósofo muy conocido, Sócrates, dijo lo siguiente: una vida sin autorreflexión no vale la pena vivirla. Una vida sin autorreflexión no vale la pena vivirla. Tenemos nosotros muchos deseos para lo que viene en los siguientes meses, si Dios lo permite. Pero Dios quiere que tengamos presente esto en nuestras vidas. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque no puede ser un año más de lo mismo. ¿Usted qué cree? Porque si somos honestos con nosotros mismos, hemos vivido los años que tenga, 20, 25, 30, 40, 50, 70 años, y no podemos llegar esta noche y decir: bueno, está por terminarse uno y comenzar otro. ¿Será acaso lo mismo? Es decir, terminaremos este año y en unas horas vendrá otro año nuevo y ya haremos lo mismo. Encenderemos una luz, haremos una oración y diremos: este año, Señor, si tú me das la vida, me propongo leer más tu palabra, me propongo más consagrarme, me propongo ser más disciplinado con mi vida, y después de 2, 3 meses volver a la rutina de me cansé. Es muy importante que nosotros seamos sinceros y que autorreflexionemos. Hechos 36. Libro de los Hechos 13:36. Una vida sin autorreflexión no vale la pena vivirla. Tenemos mejores razones los cristianos para poder nosotros no tener un año más de lo mismo. Dice Hechos 13:36: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dice este pasaje que David cumplió la voluntad de Dios con su gente, habiendo servido a su propia generación. Encontramos que este versículo nos habla que David, el tiempo que Dios le dio, la vivió con un propósito, y fue que servir. La vida que Dios nos da tiene que ser encauzada para servir y ser de bendición a otros. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no podemos vivir una vida siendo indiferentes y solamente pasar los días, los meses, los años
y seguir siendo los mismos. David dice que sirvió a su generación. Y esta noche Dios nos pregunta, ¿estamos sirviendo en la obra de Dios? No solamente servir, sino según la voluntad de Dios. Quiero compartir con usted 2 preguntas, las cuales son importantes para poder mejorar y no vivir un año más de lo mismo. ¿Has pensado de qué manera cambiaste o no cambiaste en el año que está por terminar? ¿Qué impidió el cambio en esas áreas que Dios te señaló durante este año? Porque Dios siempre nos habla en aquellas cosas en las cuales necesitamos mejorar, ¿cierto? Dios nos ama tanto que nunca va a dejarnos como estamos, hermanos. Cuando usted ve que su hijo está mal, ¿qué hace? ¿Lo deja que haga lo que quiera? Lo corrige porque lo ama. ¿Qué fue lo que no te permitió cambiar en aquellas cosas que Dios te señaló? Al final del camino, Dios siempre nos llevará a que seamos honestos con nosotros mismos. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18, el apóstol Pablo nos habla de esa autorreflexión, porque en unas horas más estaremos en un año, Dios mediante, y Dios una vez más vendrá a nuestras vidas y nos mostrará las áreas en las cuales necesitamos mejorar. Pero depende de nosotros, si Dios nos concede la vida en el 2020, que no cumplamos o no seamos como la gente del mundo que se hace buenos propósitos y al final del año diga, ni cumplí ninguno de ellos. Segunda a los Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que Pablo está diciendo en este texto es que cuando tú estás frente a la gloria de Dios, frente a la presencia de Dios, eso transforma tu vida. Durante este año, ¿cuántas veces experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Y esos momentos de tener comunión con Dios, ¿cuánto cambió nuestras vidas? Moisés, cuando subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, estuvo 40 días en la presencia de Dios. Cuando él baja para encontrarse con los israelitas, su rostro brillaba. No lo podían ver cara a cara, porque la gloria de Dios hace eso. ¿Sabe que estamos frente a un año de incertidumbre? Estamos frente a un momento en el cual es sumamente importante para el ser humano, pero mayormente para la iglesia. Allá afuera hay comentarios en los cuales muchos dicen, esto es cíclico. Se repite lo mismo, cada enero es lo mismo de cada año. Y la gente, lo que pasa es que solamente hay gente nueva, pero son etapas que el hombre vive. Eso es lo que la gente que no conoce a Dios piensa. Pero la Biblia enseña que el hombre parte de un punto y llegará a otro punto y se encontrará con su Creador. No estamos repitiendo ciclos. Tal pareciera que sí. Lo que pasa es que el hombre se golpea con la misma piedra. Y lo que hemos visto en los últimos 21 siglos después de Cristo es a una generación que constantemente se golpea con la misma piedra año tras año. Se levanta una generación, muere esa generación, se levanta otra generación y cometen los mismos errores. ¿Sabes cuáles son? No quieren saber de Dios. Se olvidan de Dios. Pero esta noche Dios quiere hablarnos como iglesia. No se repetirá de lo mismo el próximo año.
Comenzamos un punto cuando nacimos y estamos caminando a un punto final donde vamos a encontrarnos con Dios. Y Dios nos llama que en el caminar hacia ese punto final estemos preparados. Y Pablo le escribe a los filipenses una palabra que Dios quiere mostrarnos y recordarnos para que el próximo año, Dios mediante, podamos considerar este mensaje todos los días de nuestras vidas. Dicho lo anterior, vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Todos los creyentes en el Señor tienen que ser honestos y tener la conciencia de mejorar nuestra condición espiritual. El que se conforma con su vida, el que dice estoy bien con la manera que he venido viviendo, no te ayudará para el próximo año. Todos somos llamados a mejorar y crecer en el Señor. Y esta noche Dios nos habla que tengamos cuidado nosotros con esto en nuestras vidas. El apóstol Pablo, aunque había caminado mucho con el Señor, él es honesto con él mismo y dice, no que lo haya alcanzado ya. Dios quiere despertar esta noche nuestras conciencias que para este próximo año no podemos conformarnos como estamos. Como iglesia tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ir creciendo a la imagen de Cristo. No te conformes con lo que has conseguido a lo largo de estos 11, 12 años que estamos en esta iglesia. Si te conformas, te puedes descuidar y difícilmente podrás terminar la carrera de la fe. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué, hermanos? Prosigo adelante, dice el apóstol Pablo. Tenemos nosotros que seguir adelante en las cosas de Dios y darnos cuenta que el conformismo nos llevará a una vida de indiferencia y de apatía. Dios quiere que la iglesia Hashem en este año 2020 no se conforme con lo que ha logrado alcanzar cada uno con su vida espiritual, sino que sigamos adelante. En Mateo capítulo 5, versículo 6, no lo busque, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto es muy importante que Dios quiere mostrarnos en esta hora. La segunda parte del texto 12 dice, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Los verdaderos cristianos alcanzarán la madurez siempre y cuando sigan adelante. Los cristianos podrán llegar, podrán desempeñarse y podrán ser de bendición siempre y cuando prosigan adelante. No podemos estancarnos, iglesia. Dios nos llama a ser honestos. No sabemos cómo estará el año que viene. No sabemos cuáles pruebas vendrán a nuestras vidas. Si vendrá la enfermedad, si en algún hijo habrá una situación. Pero Dios quiere que seamos honestos y sigamos adelante. Primera a los Corintios 9:24. Esa palabra de proseguir adelante habla de un desempeño con esfuerzo. Pablo corría espiritualmente para alcanzar lo mismo por lo cual Cristo lo había alcanzado. Primera a los Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que, ¿qué, hermanos? No vivas la vida cristiana al ahí se va. No, hazlo con toda intención. Tu esfuerzo que hagas como hijo de Dios, encáuzalo con un propósito.
Ya vimos el ejemplo de David. Él sirvió a su generación en el tiempo que Dios le dio. Hoy estamos en la iglesia una generación y no sabremos si al final del próximo año estaremos los que hoy estamos. Lo que sí le puedo decir, que con el paso de los años, cada vez que predico un culto antes del año nuevo, veo caras que no estuvieron un año anterior y caras que ya no están. ¿Dónde están? Pablo corría espiritualmente para alcanzar lo que Cristo le había mostrado. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La vida cristiana es una búsqueda permanente de la semejanza de Cristo. Y este año no debe de ser la excepción para nosotros como iglesia. Caminemos la vida cristiana con la intención de que Cristo sea reflejado en nuestras vidas, hermanos. Las cosas no están bien, no van a mejorar, y tiene que afianzarse en la iglesia, porque pasarán dos cosas. Si usted no toma con seriedad la palabra de Dios, puede que el próximo año las pruebas que vengan a tu vida te asfixien y te debiliten. Versículo 13 de Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sabe que lo que Pablo quiere hablarle a los cristianos filipenses es que cuando corran la carrera cristiana, la corran concentrados? El texto dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Una cosa es hacer las cosas concentrado y otra cosa es hacerlo distraído. Y Dios quiere que nos concentremos en nuestra vida cristiana. No pienses que lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado te va a ayudar en el presente. Sí, Dios estuvo en el pasado contigo y eso que Dios hizo contigo es bueno, pero no puedes quedarte viviendo del pasado. Tienes que vivir el presente para mejorar tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante. Lo que Pablo está hablando es que tu esfuerzo tiene que ser concentrado. ¿Usted ha visto la gente distraída? Usted está en la mesa sentados con ellos y está con el celular y usted le está hablando y él le dice sí, pero realmente no le pone atención. Y así hay muchos en las iglesias y particularmente aquí con nosotros. Probablemente este año no estuviste concentrado en las cosas que Dios te vino mostrando. Y si tú quieres correr la vida con éxito cristiana, tienes que concentrarte, estar atento. No solamente eso, sino que también tienes que vivir el presente. Pablo había alcanzado muchas cosas. Dios le había ministrado de muchas maneras. Pero una persona distraída nunca crecerá en el Señor. Santiago 1:8. Una persona que no está concentrada en su crecimiento espiritual está llena de acción y emociones. Y Santiago dice que una persona que está solamente viviendo una vida cristiana en emociones y acciones, le llama a una persona de doble ánimo. Cuando vienen las pruebas, se aleja, no quiere saber del Señor. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es que, hermanos,
Inconstante. ¿Qué más? ¿En cuántos? La inconstancia en la vida del cristiano es falta de concentración, hermano. Y si este año que Dios te concede la vida, Dios te habla, si no te concentras en lo que estás haciendo, en el servicio a Dios, vivirás una vida de emociones y acciones, pero serás inestable. Y Dios nos pregunta, ¿vamos a vivir un año más de lo mismo? Por momentos con un buen ánimo y por momentos no quiero saber de las cosas de Dios. Cada quien toma su decisión. Pero el mensaje de Dios es, concéntrate. Cuando usted va a la universidad, en el caso de los jóvenes, y tienen que presentar un examen, tienen que estar como concentrados. No te puedes distraer. Perdón, si te distraes, puedes perder una calificación y te afecta un ciclo escolar. Tú te desconcentras espiritualmente y quizás puedes perder hasta el terminar la carrera en Cristo Jesús. Para evitar esa inconstancia, el salmista en el Salmo 86, versículo 11 dijo: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Búsquelo. Salmo 86, versículo 11. ¿Cómo evitar el no estar concentrado? Satanás no tendrá compasión de ti. El enemigo de nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién devora? A los que están distraídos y no se concentran con la vida cristiana. Es muy importante lo que Dios quiere mostrarnos esta tarde a nosotros, esta noche. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que no seamos personas que no estén concentradas en las cosas de Dios. Que crezcamos, dice este texto, que seamos uno en el Señor. Texto 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y cuando las cosas que vivimos o vemos nos están tambaleando, es porque no estamos haciendo lo que Pablo a los filipenses les escribió. Corriendo la carrera de la fe, concentrado, esforzándote, no solamente viviendo de emociones, sino tomando con seriedad la vida cristiana. Alcanzar el premio se requiere una motivación, hermanos. Y esa motivación solamente la alcanzaremos y la encontraremos en la bendita palabra de Dios. Vamos a volver al texto de Filipenses 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y tenemos que avanzar. No podemos quedarnos. Pablo está hablando a los filipenses cristianos a que tiene que haber una motivación. Algo debe de empujarte para que tú vivas una vida como Pablo la vivió en ese momento. No se conformó con lo que había alcanzado. Él se concentró y se propuso que los años que Dios le diera, él tenía que mejorar cada vez más para la gloria de Dios. En esta noche Dios quiere que nos concentremos, iglesia, en Dios y en sus promesas.
Este año que se avecina, hay muchas incógnitas. El mundo está muy inquieto. Hay muchos asuntos que se están dando en todos los países, en los continentes. Y la iglesia no puede dejarse llevar por esos vientos que mueven a una sociedad que no tiene esperanza. Usted tiene esperanza en Cristo Jesús. Por lo tanto, este año que se avecina, no sea un año más. Si se propone cosas que seguramente las va a hacer, no se distraiga, particularmente en las cosas espirituales. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Y ahí, como está de pie con su Biblia, 2 de Timoteo 4, 7, 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Concentrado. Me está guardada, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que ¿qué? Y seguro estoy que todos amamos a Dios. Y no sabemos si este año 2020, los que estamos aquí, concluiremos. O algunos partiremos con el Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Pelee la buena batalla de la fe. No se deje vencer por el pecado. No se deje vencer por el desánimo. Firmes y adelante.